en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre el mundo y esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a pedir que el Espíritu se reafirme en nuestra vida en este día de Pentecostés. Para comenzar esta celebración, invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y pidámosle que por la aspersión del agua revive en nosotros la gracia del bautismo. Vamos a decir a cada oración: bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica tu iglesia. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, oremos. Bendice y purifica tu iglesia. Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los sacramentos de la salvación, oremos. Bendice y purifica tu iglesia. Dios Espíritu Santo, que del seno bautismal de la iglesia nos hace renacer como criaturas nuevas, oremos. Bendice y purifica tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautizo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por los siglos de los siglos, alabemos al Señor con gloria. Dios nuestro, que por medio del misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles.
las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, por favor, hermanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy, antes de cantar el Aleluya, vamos a escuchar la secuencia, que es este himno que canta la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy estamos celebrando esta fiesta de Pentecostés, con la cual culmina el tiempo de la Pascua, aquel tiempo que celebrábamos su inicio con la vigilia pascual en el sábado santo por la noche. Concluye o llega a su fin precisamente este tiempo de Pascua. Mañana retomaremos ya el tiempo ordinario que había sido interrumpido por el tiempo de la Cuaresma. Y hoy, que es la fiesta de Pentecostés, nos hace ver precisamente el retomar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y podemos ver que una de las características primordiales del día de Pentecostés es el tema de la unidad, la capacidad de vivir en unidad, ¿no? La capacidad de vivir en reconciliación con nosotros. Porque si nos damos cuenta, vivimos en un mundo complicado, en la que no vivimos precisamente en lo que llamaríamos una unidad como tal, ¿no? Vivimos a veces divididos porque generalmente no soportamos lo que el otro hace, ¿no? No nos gusta lo que el otro hace, no nos gusta cómo el otro piensa, no nos gusta lo que el otro realiza, ¿no? Y entonces, en lugar de tratar de entenderlo, en lugar de tratar de comprender a la otra persona, nos gusta más bien, ¿verdad?, confrontarnos con esa persona, ¿no? O llevarnos mal con esa persona. El problema de nosotros es que somos distintos y muchas veces no entendemos lo que el otro hace, ¿no? Y al no entender a la otra persona, preferimos una confrontación, ¿no? Y esto no lo digo solamente en el ámbito de, no sé, del laboral, de los vecinos, ¿verdad?, que a veces no nos llevamos. No, a veces puede ser con nuestra propia familia. A veces los papás no entienden lo que sus hijos hacen, ¿no? A veces los papás no entienden lo que sus hijos están diciendo, ¿no? Y entonces hay una confrontación entre padres e hijos y no llegan a un punto común, porque precisamente no entienden a sus hijos, ¿no? O los hijos no entienden a los padres y se pelean, ¿no? Y entonces, como no los entiendo, como no entiendo lo que dicen, empieza una confrontación. Y esa es precisamente una de las consecuencias del pecado, ¿no? Si ustedes van a la Biblia y leen en el capítulo del libro del Génesis, encontramos el famoso relato, ¿verdad?, de la Torre de Babel, ¿no? Donde se fue construyendo esta torre, ¿verdad?, y que al final de cuentas no la terminaron de construirse porque empezaron a hablar diferentes lenguas. Y aquí es muy importante, ¿no? Porque no es que hablaron diferentes idiomas, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿verdad?, cuando era niño me decían, lo que pasa es que unos hablaban chino, otros francés, otros alemán. No tiene nada que ver con los idiomas. Porque justamente la palabra clave de ahí no es idioma, es lengua. Hablaban diferentes lenguas. El problema no es hablar en diferentes idiomas, sino en diferentes lenguajes. Podemos hablar el mismo idioma y sin embargo no entendernos, ¿no? Podemos hablar el mismo idioma, todos podemos hablar español y no nos entendemos. Que es justamente lo que ahorita yo decía, ¿no? Ahí está ya, ahora sí.
Pueden hablar los papás con los hijos, ¿verdad? Pueden hablar los papás con los hijos en español, y sin embargo no se entiende, ¿no? Y sin embargo no se comprende. Porque el problema no es el idioma, ¿no? El problema es la lengua, ¿no? El problema es el lenguaje. Porque el lenguaje de un hijo es distinto que el lenguaje de su padre, ¿no? Ese es el verdadero problema, ¿no? No es el idioma. ¿Por qué en la Torre de Babel dejaron de entenderse? No porque hablaban diferentes idiomas, sino porque empezaron a hablar diferentes lenguajes. Cada quien empezó a tener sus propios intereses, ¿no? Cada quien empezó a tener sus propias características a su favor. Y cuando yo empiezo a ver solamente por mí mismo, cuando empiezo a ver solamente para lo que a mí me conviene, entonces sí, ¿verdad? Yo no entiendo lo que el otro dice. Porque si no está en conformidad con lo que yo quiero, si no está en conformidad con lo que a mí me conviene, entonces empieza una lucha, ¿no? ¿Por qué los padres y los hijos no se entienden? Pues porque hablamos lenguajes distintos, ¿no? Y lo que a lo mejor yo quiero, ¿verdad? O los papás quieren, no es lo que el hijo quiere, ¿no? Y los papás no tratan de entender por qué el hijo no lo quiere, ¿no? Se lo trata de imponer, ¿no? Y empiezan los problemas, ¿no? Porque el problema es ese. Igual los hijos, ¿no? En lugar de entender por qué sus papás dicen ciertas cosas o por qué le piden ciertas cosas, prefiere mejor pelearse, ¿no? Porque dice, es que a mí no me conviene esto, ¿no? El problema del lenguaje, y verdad, desde la Torre de Babel, ¿qué es? Que dejan de expresar, aunque hablen el mismo idioma, empiezan a hablar lenguajes distintos porque cada quien ve para su conveniencia y no trata de entender lo que le gusta al otro, lo que necesita el otro. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué hay problemas entonces entre padres e hijos? Pues por el problema del lenguaje. ¿Por qué hay problemas entre los esposos? Pues porque es un problema de lenguaje. No entiendo lo que mi esposo me dice, ¿verdad? No lo entiendo. Y así lo llega a decir, es que no lo entiendo, ¿no? O no la entiendo a ella. ¿Pero por qué no la entiendo? Porque hablamos lenguajes distintos. Porque empezamos a ver lo que nosotros necesitamos, pero ya no empezamos a ver lo que el otro necesita. Ya no empezamos a ver lo que el otro requiere. Ya no empezamos a ver lo que el otro va viviendo, ¿no? Solamente empezamos a ver lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a hablar un lenguaje individualista. Por lo tanto, mis hermanos, uno de los grandes problemas de nuestro mundo es precisamente la capacidad que hemos perdido para hablar el mismo lenguaje. Y entonces hoy en Pentecostés escuchamos justamente lo contrario de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que sucedió hoy en Pentecostés? Dice la primera lectura, ¿no? La primera lectura nos habla precisamente de esta realidad, ¿no? Dice que vienen las lenguas de fuego, ¿no? Y la lengua habla precisamente de esto, ¿no? La lengua, la capacidad de hablar, ¿no? La capacidad de expresarse, ¿no? La lengua. De fuego, ¿verdad? El fuego, hemos dicho en otros momentos, ¿no? El fuego representa la fuerza que Dios da, ¿no? La capacidad que Dios da para hacer cosas nuevas, la capacidad que Dios da para hacer cosas diferentes, la capacidad que Dios da para transformar nuestra historia. Ese es el fuego, ¿no? Por lo tanto, la lengua de fuego, ¿a qué se refiere? La capacidad que Dios nos da para hablar un mismo lenguaje. Por eso dice que todo mundo lo entendía, ¿no? Por eso dice que todo mundo captaba lo que decían, porque vencieron el individualismo y empezaron a hablar un lenguaje basado en el amor. Eso significa Pentecostés, el hombre que empieza a expresarse con la lengua del amor, con el lenguaje del amor, ¿no? Que incluso si ustedes se dieron cuenta, la lectura estaba mal traducida, ¿no? Porque empezaron a hablar diferentes idiomas. No son idiomas, son el mismo lenguaje. Todos empezaron a entender el mismo lenguaje. No es que los apóstoles se pusieron a hablar uno chino y otro francés. No, por supuesto que no. Todos los que estaban ahí reunidos eran judíos, porque todos iban a la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pentecostés recordaban que Dios les había dado la ley y ese día ellos entregaban las primicias de sus cosechas y por eso asistían a Pentecostés, que era una de las fiestas importantes de los judíos. Iban a eso, a entregar las primicias al templo. Y entonces todo el mundo lo entendía, pues todos eran judíos, no hablaban diferentes idiomas. Pero ¿en qué sentido dice que todos lo entendían? Porque todos empezaron a escuchar un lenguaje basado en el amor. Y cuando uno habla el lenguaje del amor, todo el mundo me va a entender. Cuando hablamos el lenguaje del amor, todo el mundo va a comprender lo que el otro me quiere decir. Todo el mundo va a comprender lo que el otro necesita, porque hablo el lenguaje del amor. En Babel nadie entendía nada porque hablaban el lenguaje del individualismo, el lenguaje de sus propios intereses. Cuando uno habla la lengua del amor, entonces dejo de pensar en lo que yo necesito y trato de entender lo que el otro necesita. Trato de comprender lo que el otro requiere. Trato de entender la situación o el dolor que el otro vive. Eso es Pentecostés. Celebrar Pentecostés sí es la llegada del Espíritu Santo para que nos permita y nos capacite a hablar un mismo lenguaje. Y un lenguaje basado, sustentado en la experiencia del amor. En entender lo que el otro necesita. En entender lo que el otro requiere. En entender por qué el otro dice esto.
Si los hijos empezaran a hablar el lenguaje del amor y dijeran, a ver, ¿por qué mi papá me pide esto, no? ¿Por qué me lo está pidiendo, no? En lugar de decir, está en contra de mí, está en contra de mi libertad, si dijera, a ver, ¿por qué mi papá me pide esto, no? ¿Por qué me lo está pidiendo? O sea, y tratara de entender esto, empezaría a hablar el mismo lenguaje. Porque entonces diría, bueno, sí tiene razón en esto, ¿verdad? A lo mejor me excedo, a lo mejor no obedezco, ¿verdad? Y empezarían a hablar un lenguaje, un mismo lenguaje, ¿no? Y eso es Pentecostés. Y si los papás entendieran por qué sus hijos hacen ciertas cosas, ¿no? En lugar de decir, es un rebelde, es que no tiene sentido, es que esto, dijera, a ver, ¿por qué lo hace, no? ¿Qué siente? ¿O qué vive? ¿O qué necesita? Empezar a entenderlo, empezarían a hablar el mismo lenguaje. Se ahorrarían muchas peleas, se disminuiría el número de problemas, porque empezaríamos a hablar el mismo lenguaje. Y si así lo hiciéramos entre los esposos, ¿verdad? Entre los amigos, y empezáramos a hablar no un lenguaje de conveniencias individualista, sino un lenguaje basado en el amor, y empezáramos a comprendernos, pues se repetiría Pentecostés. Habría una lengua de fuego, ¿verdad? Un lenguaje basado en la fuerza que Dios me da, y la fuerza que Dios da no es otra sino la del amor, y todos entenderíamos. Y todos entenderíamos, no porque hablamos distintos idiomas, decíamos, sino porque hablamos un mismo lenguaje, porque tenemos la capacidad de entender la necesidad, el dolor, la tristeza, el vacío, la alegría del otro, entender al otro. Yo creo que hoy, que es día de Pentecostés, pues tendremos que pedirle al Espíritu Santo que venga efectivamente a nuestra vida, que se manifieste en nuestra vida, porque todos tenemos ya el Espíritu Santo desde nuestro bautizo, ¿no? Propiamente. Más bien tendremos que pedirle que se manifieste de manera especial y que nos dé la capacidad de hablar un mismo lenguaje. Señor, dame la capacidad de entender a mi esposo, a mi hijo, a mis papás, a mis abuelos, yo qué sé, porque necesitamos hablar un mismo lenguaje. Porque necesitamos evitar problemas, ¿no? Necesitamos evitar dificultades. Y solamente lo podremos hacer si viene el Espíritu a ayudarnos a hablar el mismo lenguaje, basado en el fuego del amor, basado en el fuego de la comprensión, en el fuego del diálogo, en el fuego de la misericordia, porque solamente así empezaremos a hablar un mismo lenguaje. Y entonces sí, Pentecostés se hará algo real, Pentecostés se hará algo visible, no solamente porque hay ahí bolas de fuego volando, no, es lo de menos. Porque existe un mismo lenguaje de comprensión, de caridad, de apertura al otro, que me capacita realmente a vivir la experiencia que Dios necesita para mí. Pues que este día de Pentecostés efectivamente se manifieste el Espíritu en nosotros, dándonos la fuerza del amor para que nos vayamos entendiendo y comprendiendo en cada uno de los ambientes de nuestra vida. Que así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, hermanos, pidamos que venga a nosotros el Espíritu de Jesús resucitado y digamos a cada petición: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Pidamos a Cristo que el Espíritu Santo ilumine, asista y fortalezca al Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge y a todos los demás pastores de la Iglesia. Oremos. Espíritu Santo, ven. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe al Espíritu Santo a quienes celebrarán próximamente el sacramento de la confirmación. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Señor resucitado que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos a Cristo que las familias cristianas de todo el mundo, con gestos concretos, vivan la gratitud, el amor y la santidad en la vida cotidiana. Oremos. Espíritu Santo, ven. Pidamos al Hijo de Dios que el Espíritu Santo sea guía e inspiración de los mexicanos que han elegido servir como miembros de la Marina. Oremos. Espíritu Santo, ven.
terminemos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a vivir el lenguaje del amor, para que podamos vivir en la unidad y vayamos así construyendo la iglesia que tú has querido. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien desde toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió en la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en el que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambian ahora un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste y que el alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les recuerdo que ya se abrieron las inscripciones para el catecismo en el Templo de San Marcos. Ya va a comenzar el curso, entonces ahí en la página de Facebook tenemos la invitación, ¿verdad? El mail para que mande usted su solicitud y ahí pues si pide inscribirse ya sea en el curso presencial o en el curso virtual, ¿verdad? Ahí les dan todos los pormenores. También, hermanos, pues el próximo domingo va a ser la colecta del seminario de Iztapalapa. Como ustedes saben, en el seminario nos preparamos, ¿verdad?, para ser sacerdotes. Todos pasamos por el seminario. Ahorita pues somos una diócesis nueva, ¿verdad? Tenemos 2 años, vamos para 3 años. No tenemos un edificio como tal del seminario, ¿verdad? De hecho aquí, como ustedes han visto, pues viven 2 de los seminaristas que están en filosofía. Entonces, estamos iniciando. Claro, tenemos varios seminaristas aquí en Iztapalapa, ¿verdad? Tenemos 13 seminaristas, que es para nuestra diócesis, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos obviamente ir dándole forma al seminario y pues necesitamos apoyarlos, ¿verdad?, para que sigan su formación, porque el futuro de la iglesia está en el seminario. Entonces, el próximo domingo, como cada año, una vez al año se pide, ¿verdad?, su colaboración para la colecta del seminario. Y también, ¿verdad?, cuando uno termina el seminario, bueno, uno se ordena primero diácono y luego presbítero. Aquí tenemos a nuestro hermano Ramiro, que es diácono, ¿verdad? Y próximamente, Dios mediante, en el mes de agosto será ordenado presbítero ya. Pero antes de ser ordenado, pues se le pide a la iglesia su opinión, ¿verdad? Ahí a la entrada, ¿verdad?, tenemos sus proclamas, ¿verdad? Así como cuando alguien se va a casar y se pone el exhorto diciendo, se va a casar, ¿verdad?, fulano con tal, ¿verdad? Bueno, ahí para que todos sepan o puedan decir algo. Bueno, también cuando alguien se va a ordenar, como nuestro hermano Ramiro o nuestro hermano Nicandro, ¿verdad?, que estuvo aquí como seminarista, ahí están sus 2 exhortos ahí en la entrada, ¿verdad? Y ahí dicen que van a ser ordenados. Entonces, si alguien quiere dar un testimonio sobre Ramiro o sobre Nicandro, ¿verdad?, puede escribirlo y me lo hace llegar. Bueno, no me lo hace llegar, me lo da a mí en la mano, ¿verdad? Me lo da a mí en la mano. Cualquier testimonio que quieran ustedes, ¿verdad?, respecto a nuestro hermano Ramiro o a nuestro hermano Nicandro, que próximamente van a ser ordenados presbíteros. Y el día de hoy, que es Pentecostés, ¿verdad?, se puede ganar la indulgencia si se canta el Veni Creator, ¿verdad? A la entrada les dieron el canto del Veni Creator, ¿no? Entonces, para ganar la indulgencia, vamos a hacer este canto acompañado con el órgano. Spiritus, Spiritus,
y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos... Anuncian a todos la alegría de Cristo resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. aleluya. Que tengan todos un feliz domingo. Gracias, Padre, Padre, gracias.